Bueno, buenos días. Dijo que ya venía subiendo. Bueno, buenos días. Para iniciar entonces con la actividad académica del día de hoy, eh, aprovechando pues que esta semana se celebra la Semana Mundial de la Seguridad del Paciente, digamos como que vamos a hablar un poquito sobre qué es esto de la seguridad del paciente, cuál fue el tema que la OMS eligió para este año abordar. Y digamos cómo nosotros desde la parte pues asistencial médica podemos intervenir pues en ese proceso de mejoramiento. Entonces, el tema que escogió la OMS para este año es mejorar el diagnóstico para la seguridad del paciente. Entonces, se tiene que la Semana Mundial de la OMS es, pues el día en específico es el 17 de septiembre del 2024. Sin embargo, a nivel mundial, pues se ha estado como conmemorando durante el transcurso de toda la semana. Lo que se busca como con este tipo de campañas es promover la concienciación global sobre lo que es la seguridad en la atención de salud. Entonces, viene como la primera definición y es la importancia del diagnóstico correcto para poder reducir riesgos en la atención médica. Entonces, empezamos definiendo lo que es el diagnóstico. Se define como la determinación del problema de salud que sufre una persona y pues que con eso me permita brindarle tanto atención como tratamiento. Para yo poder llegar a este, digamos, objetivo, que es el diagnóstico, existe un cierto tipo de procesos o de pasos eh, para poder, digamos, concluir. Entonces, incluye la discusión con el paciente, el reconocimiento físico, la realización de pruebas y el estudio de los resultados. En cualquiera de estos cuatro pasos puede haber un error, ¿sí? Somos humanos y puede haber un error tanto en la identificación con el paciente, en la exploración del examen físico, en la interpretación de las pruebas, en el tipo de pruebas que voy a pedir. Se me pasó pedir algo o pedí algo que de pronto no era tan necesario. Entonces, cualquier, digamos, falla que ocurra en estos cuatro pasos de diagnóstico nos puede llevar o a que el paciente tenga una morbilidad o que tenga una secuela o en el peor de los casos, pues que lleve a la muerte, pues por un diagnóstico incorrecto. Entonces, de aquí la importancia de, digamos, como abordar este tema este año. Entonces se dice que somos todos pacientes. Si bien la seguridad del paciente se define como la ausencia de daños prevenibles durante un proceso de atención, lo que se busca este año con esta campaña pues es resaltar la importancia que un diagnóstico correcto y oportuno pues me pueda garantizar la seguridad del paciente. Y entonces vienen unos datos epidemiológicos que, digamos, hacen que fuese alarmante para que este año se abordara este tema a nivel mundial. Durante el año 2023 se describieron 134 millones de eventos adversos ocurridos en hospitales principalmente de países subdesarrollados en vía de desarrollo. De esos 134 millones, 2,6 millones fueron muertes asociadas a eventos adversos. Asimismo, se dice que 4 de cada 10 pacientes son perjudicados en los ambientes de atención primaria y de atención ambulatoria, y que hasta un 80% de esos daños eran evitables o prevenibles. Entonces, con esto se dice que los errores de diagnósticos hasta en un 16% son prevenibles en los pacientes y son frecuentes en todos los entornos de atención. Entonces, si nos damos cuenta, involucra desde la atención primaria y ambulatoria hasta los hospitales de más alta complejidad. Y eso incluye desde el servicio de la consulta externa hasta, digamos, las estancias interhospitalarias y unidades de cuidados intensivos. Entonces, de aquí a que la mejora de los procesos de diagnóstico pues sean una prioridad a nivel global. Entonces, la OMS nos saca como, ¿cómo decirlo? Como esta cartilla dinámica donde nos explica los pasos para poder establecer el diagnóstico. Entonces, como ya hemos mencionado, empezamos con una anamnesis, una exploración física del paciente. Continuamos entonces con la realización y la interpretación de las pruebas diagnósticas. Y aquí en este tercer paso nos dice que es muy importante volver a hacer una retroalimentación de estos primeros tres pasos. Es decir, comunique los resultados y lo que usted piensa con su paciente, vuelve y reevalúe si es que algo se le está pasando o algo falta, digamos, solicitar
vuelve y realice estudios diagnósticos, vuelva a interprételos y vuelve y comunique. O sea, estos, digamos, tres pasos iniciales deben ser como en un feedback constante para garantizar que haya como una realimentación y retroalimentación para llegar a un adecuado diagnóstico. Entonces ya con eso tenemos un diagnóstico, un tratamiento y una evaluación. Y así como nos da los pasos para poder establecer un diagnóstico correcto, entonces nos dice que el diagnóstico no solo depende del paciente, sino que es un trabajo en equipo, ¿sí? Donde pues los principales interactores van a ser los pacientes y el equipo de salud, pero que también pueden intervenir los directores de establecimientos cuando los pacientes están a cargo de, ¿cómo se dice?, bajo custodia de alguna entidad. Entonces pasa muchas veces que a veces llegan niños o adultos mayores bajo custodia de la persona que no los conoce, que no los cuida, es que yo no soy el que estoy con él. Entonces también es responsabilidad de las directivas de los establecimientos, digamos, como apropiarse del paciente y que la persona que venga con él o la persona responsable pues sea la persona que nos pueda aportar más información. Asimismo, también deben involucrarse la parte política, los encargados de la formulación de políticas. Debemos conocer entonces cuáles son las políticas que tenemos actualmente vigente, cuáles se están aplicando en la clínica, cuáles se pueden mejorar. Y por último, la sociedad civil, porque pues en parte es responsabilidad de todos garantizar, digamos, la salud hacia los demás. Entonces se establecen unos objetivos para el Día Mundial de la Seguridad del Paciente este año. Primero nos dicen entonces aumentar la concienciación global sobre los errores de diagnóstico y que puedan contribuir a los daños del paciente. Importante entonces también hacer concienciación sobre la importancia de un diagnóstico correcto y seguro. Segundo, integrar la seguridad del diagnóstico en las políticas de salud y en las prácticas de la clínica en todos los niveles de atención, que es lo que se ha venido, digamos, realizando mes a mes con la socialización de las guías de práctica clínica acá en acá en la clínica. Tercero, fomentar la colaboración entre los formuladores de política, los líderes de salud, los profesionales, para poder promover diagnósticos seguros. Y cuarto, el más importante, entonces así como nos capacitamos acá a nivel institucional, es muy importante también educar y capacitar tanto a los cuidadores como a los pacientes para que sea también digamos, un proceso activo de ellos de llegar a un diagnóstico correcto. Entonces viene la premisa de diagnóstico correcto, paciente seguro. Entonces, para esta, digamos, actividad de hoy, trajimos un caso en el cual vamos a ir como desglosando paso por paso cómo sería un diagnóstico seguro, pues, en el ambiente ideal para un paciente. Aprovechando, pues, que ahorita estoy en la rotación de nefrología, precisamente este paciente llegó durante los primeros días y generaba entonces la duda de cuál de los dos posibles diagnósticos podía ser y pues me pareció, digamos, acertado para poder traer el día de hoy. Entonces presentamos el caso de un paciente masculino de 10 años, ingresa con nosotros el 2 de septiembre de este año, con un motivo de consulta de tiene sangrado en la orina y fiebre desde hace 2 días. Entonces es un paciente de 10 años, viene remitido del Playón, procedente y residente del Playón. La madre refiere un cuadro clínico que inicia aproximadamente hace 2 semanas por síntomas respiratorios altos, rinorrea y alina, congestión nasal, todos con movilización de secreciones, pero pues le llama la atención que en el transcurso de esas 2 semanas, en la última semana ha estado con orina muy roja y que hace 2 días con fiebre con un pico máximo de 38 grados. En el transcurso de estas 2 semanas, la madre refiere que ha consultado en múltiples ocasiones allá al Hospital del Playón, que le daban manejo sintomático para los síntomas respiratorios y para la casa, pues en vista de la persistencia de los síntomas, pues ella decidió nuevamente consultar. Dentro de la revisión por sistemas, ella nos refiere que si bien hace 2 semanas está con síntomas respiratorios, una semana antes, o sea, hace 3 semanas, estaba con lesiones en piel de extremidades inferiores tipo impético. Describimos tipo impético aquellas lesiones que inician tipo ampolla, que luego se vuelven costrosas en diferentes estadios de evolución, pero pues nos llama la atención que el tratamiento para un niño de 10 años estaba subdosificado, solamente 5 cc al día durante aproximadamente 7 días. Dentro de sus antecedentes, tanto personales, quirúrgicos, patológicos y perinatales, pues no refirió, digamos, nada llamativo.
Entonces, al ingreso a nuestra institución, ya conociendo la enfermedad actual, se toman estos signos vitales, tiene un peso de 47 kilos, una talla de 1,45, llama la atención que estaría algo taquicárdico para su edad, y a febril con una tensión arterial de 120/80. Dentro del examen físico, lo positivo describían un eritema faríngeo sin exudado, un edema facial leve, referido por la madre, aunque digamos, al momento de la valoración generaba la duda porque, pues digamos, al personal médico no le impresionaba, pero la mamá sí refería que tenía edema facial, entonces pues toca creerle a las mamitas. A nivel respiratorio, sin ningún otro albergado, sin dificultad respiratoria, el abdomen blando, no impresionaba ascitis, y un edema grado 1 de miembros inferiores con adecuada perfusión distal. Entonces, como tenemos un paciente que viene remitido de otra institución, se proceden a revisar los laboratorios que tomaron el sitio de remisión y motivo por el cual lo remiten. Entonces, tiene un peso de la primera consulta de urgencias hacía 2 semanas de 45 kilos, entonces ya vemos que tenemos un aumento de 2 kilos de más en aproximadamente 2 semanas. Un hemograma que no impresiona leucocitosis, con una anemia leve, sin trombocitopenia, un uroanálisis donde llama la atención que hay proteinuria 3 cruces o 300 miligramos, sangre positiva 3 cruces, sin leucocitos, digamos, significativos, y hematíes en sedimento mayor a 30 por campo, una creatinina en 0,85 y una glucosa en 83,6. Entonces, digamos que hasta aquí, que es el paciente que nos llega por primera vez a nuestra valoración, quise hacer como una lista de problemas de qué es lo que tenemos hasta ahora con esta primera valoración y laboratorios del sitio de remisión, sin realizar paraclínicos de nosotros. Para con esto, digamos, poder como orientar qué empiezo yo a sospechar, qué es lo que voy a pedir y cómo lo voy a empezar a tratar. Entonces, tenemos un paciente que inicia con hematuria, que es de características macroscópicas, un paciente que está con edema, que es de predominio facial y de extremidades inferiores, un paciente que está con proteinuria en el químico de orina de 3 cruces o mayor a 300, con un antecedente de infección de piel y de vías respiratorias hace aproximadamente 2 a 3 semanas. Y entonces aquí agregamos este, digamos, problema adicional que, digamos, podemos definir que ese paciente está con hipertensión arterial, con una tensión arterial mayor a P95. ¿De dónde sacó esto? Entonces, si recordamos, nuestro paciente tiene 10 años. Estas tablas son las tablas de hipertensión arterial de la Academia Americana de Pediatría 2017, donde según la altura podemos mirar cuáles son los referentes de presión arterial para nuestro paciente. Recordemos que él ingresó con 120/80, es decir, eso nos da una tensión arterial entre P95 y P95 más 2. Si miramos las definiciones de hipertensión arterial, esos valores estarían en rango de hipertensión estadio 1. Entonces, de ahí yo puedo agregar ese problema de entrada a mi paciente, ¿sí? Entonces, con esta lista de problemas, ¿qué se nos ocurre que pudiera ser la causa probable o la etiología probable? Que fuera de origen renal, precisamente por la hematuria y la proteinuria, y más específicamente, pues que fuera de origen glomerular. Entonces, ahí se nos vienen en mente las dos patologías más frecuentes de enfermedad glomerular, que son el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Entonces, para poder, digamos, ir orientando a cuál de las dos es la que va presentando mi paciente, enfocado por la clínica y por lo que nos enviaron, pues debemos entender dónde está el daño en cada una de las dos enfermedades, porque las dos son completamente diferentes. Entonces, decimos que el síndrome nefrítico es secundario a un proceso inflamatorio que se da dentro del glomérulo, es decir, dentro del capilar. Eh, En condiciones normales, digamos, un glomérulo o nuestro proceso, digamos, de barrera está conformado tanto por el glomérulo arterial como por estas células epiteliales que recubren la membrana glomerular, que se llaman podocitos, ¿sí? Cada una cumple un proceso, digamos, como de barrera diferente y de filtración diferente, que es lo que me va a permitir a que la orina vaya saliendo aquí hacia los túbulos. Entonces, si tengo alteración en una de las dos, pues de aquí en adelante se va a ver afectado ese proceso. Entonces, el nefrítico lo que hay es un proceso inflamatorio a nivel glomerular y más específicamente a nivel del endotelio vascular. Entonces, como tengo inflamación del glomérulo, la principal causa de esta inflamación
es que sea de origen postinfeccioso. De ahí el nombre a que recibe de glomerulonefritis postinfecciosa. Y si bien hay muchos gérmenes o agentes etiológicos que nos pueden dar este proceso inflamatorio entre virus, bacterias, el más frecuentemente asociado precisamente porque tiene unas, ¿cómo decirlo?, como nefrotoxinas, que son muy em, ávidas a, digamos, a afectar el riñón, es el estreptococo. Entonces, de ahí a que se reciba también el nombre de glomerulonefritis postestreptocóxica. Entonces, cuando tengo daño de la barrera o de mi endotelio, voy a tener liberación principalmente de glóbulos rojos. Eso es lo que principalmente voy a tener en la luz de mi glomérulo. Y como tengo una barrera dañada, pues es muy fácil que por ahí salgan los glóbulos rojos y que los vaya a eliminar en la orina. Por eso la principal característica del síndrome nefrítico es la hematuria. Tiende a ser una hematuria principalmente, bueno, en el 100% de los casos microscópica y está en un 40% de los casos macroscópica. Y que los pacientes lo describen entonces como color Coca-Cola o que es muy oscura. Por otro lado, el síndrome nefrótico, entonces ya no me afecta el capilar glomerular, sino que la lesión que tengo es de origen primario. Se ha descrito que también puede ser causado por daños inmunológicos, en otros se ha descrito que puede ser por daños genéticos, pero lo que ocurre principalmente es una lesión en los pedicelos de los podocitos, que son los que me forman la membrana. Hay una, digamos, alteración ahí estructural y eso me afecta la permeabilidad de la membrana. Entonces, cuando se me daña esta membrana de estas células epiteliales, lo que me va, digamos, a facilitar o a permitir es que me salga o me permita el paso de macromoléculas. Dentro de esas albúminas, dentro de esas proteínas de coagulación, inmunoglobulinas, hormonas tiroideas. Entonces, no solamente va a ser la albúmina, sino que voy a eliminar macromoléculas de todo tipo. Por eso la principal característica del síndrome nefrótico, pues ya no va a ser la hematuria, va a ser la proteinuria y de características masivas. Entonces, para explicar un poquito cómo se dan los síntomas en cada una de las dos enfermedades, en el nefrítico, entonces hemos dicho que era un proceso inflamatorio, posinfeccioso. Lo que ocurre es que después de la exposición del cuerpo a un antígeno infeccioso, se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo que se va, digamos, como a adherir o a pegar en la membrana endotelial del glomérulo. Entonces, eso me va a producir una respuesta inflamatoria a nivel local. Hay elevación de leucocitos, hay activación del sistema de complemento. Esa hipercelularidad que se me genera por la respuesta inflamatoria me causa una obstrucción de muchas células, muchos glóbulos rojos, mucho proceso inflamatorio a nivel de la luz y me obstruye, digamos, el paso o pues, la circulación del glomérulo y con esto entonces disminuyo. Si no tengo sangre que esté pasando, si no tengo sangre que se esté filtrando, pues me va a llevar a que haya una disminución de la filtración glomerular, me va a llevar a que de ahí en adelante entonces haya hematuria por la lesión celular, haya proteinuria en algún grado por la inflamación y pérdida de proteínas. Si tengo entonces la obstrucción, de aquí en adelante se me va a disminuir todo lo que vaya filtrando. Entonces en los túbulos renales se va a censar a que hay una disminución del volumen de orina. De manera compensatoria, el cuerpo al decir, oiga, si estoy orinando poquito y tengo poquita agua, pues tengo que guardar lo que me queda. Entonces el cuerpo lo interpreta como una hipovolemia, hace una reabsorción distal de sodio y de agua para retener orina. Eso me activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como me ayuda a retener agua y orina, hace em, un estímulo vasoactivo en el cuerpo que me va a llevar entonces a aumento de la presión hidrostática, de ahí el edema, porque si tengo mucha agua dentro de mi capilar, pues la forma de liberarlo es que se salga al intersticio. Y segundo, si hago vasoactivación, pues voy a tener hipertensión arterial. Entonces, tengo edema por aumento de presión hidrostática, tengo hipertensión arterial por aumento de presión hidrostática y por vasoactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tengo alteración de la tasa de filtración glomerular, tengo hematuria que siempre está presente en los pacientes, recordémoslos, y una proteinuria que va a depender del grado de inflamación. Hasta ahí con el nefrítico. Por el otro lado, con el nefrótico, entonces habíamos dicho que no era nada inflamatorio, que era, digamos, un proceso inmunológico genético que se da en las células epiteliales, ya no va a ser en el glomérulo.
Entonces hay un aumento en la permeabilidad glomerular, se aumenta el tamaño de los poros, eso me permite la salida de macromoléculas, pero algo muy llamativo con el síndrome nefrótico es, si yo estoy teniendo una pérdida masiva de macromoléculas, ¿cómo se va a ver reflejado a nivel sanguíneo o sérico? Que estén bajitos también. Entonces, una característica es que si tengo proteinuria masiva, sea directamente proporcional al nivel, inversamente proporcional al nivel sérico, es decir, haya hipoalbuminemia. Entonces, con esta caída de la presión oncótica o de proteínas a nivel de sangre, pues va a quedar muy poco soluto, mucho solvente, y el cuerpo para compensar o para equilibrar empieza a sacar agua hacia el intersticio. Entonces, con esta hipoalbuminemia, a manera también como de feedback negativo, cuando el cuerpo sensa que tengo muy pocas proteínas en mi cuerpo, el hígado empieza a hacer entonces una sobreproducción de proteínas. Dentro de esa sobreproducción de proteínas, entonces están las lipoproteínas, todas, desde el colesterol de alta densidad hasta el de baja densidad, triglicéridos, porque quiere tratar de compensar esa disminución de presión oncótica. Entonces, de ahí la característica de que el síndrome nefrótico pueda cursar con hiperlipidemia. Y como habíamos dicho, entonces, en esta eliminación de macromoléculas no solamente se pierde albúmina, sino hay pérdida de proteínas de coagulación. Una de las complicaciones de los pacientes con síndrome nefrótico es que cursen con tromboembolismo o que tengan condiciones procoagulantes. Listo. Entonces, hasta aquí nuestro paciente de ingreso. Tenemos la lista de problemas de solamente el examen físico de ingreso y los laboratorios del sitio de remisión. ¿Cuánto ingresa? Entonces, deciden nuevamente repetirle estudios, que son estos. Vemos un hemograma entonces ya con una leucocitosis leve, ya no presenta la anemia, no hay trombocitopenia, una creatinina que se mantiene más o menos similar a la del sitio de remisión en 0,83. Entonces decidieron tomar una albúmina precisamente para empezar entonces a direccionar el diagnóstico de cuál de los dos podía ser, que está ligeramente disminuida para el nivel de proteínas que nos muestra el uroanálisis. ¿Sí? El uroanálisis de acá sí nos sigue mostrando sangre 3 cruces, proteínas de 500, hematías incontables, y toman una proteína en muestra aislada y creatinina en muestra aislada, que ya les voy a explicar para qué sirve eso. Entonces, con estos laboratorios de ingreso, volvemos a hacer nuestro listado. Ay, perdón. Y esta radiografía de tórax que, por el antecedente de los síntomas respiratorios, pues decidió tomarse el ingreso para descartar que no hubiese algún otro hallazgo asociado. Vemos que no hay colección pleural, no se ven consolidaciones, una silueta cardíaca conservada. Entonces volvemos a nuestra lista de problemas, persistimos entonces con la hematuria, que es de características macroscópicas, con un edema que es facial y de extremidades inferiores, la hipertensión arterial que habíamos diagnosticado entonces con nuestros signos vitales del ingreso, una proteinuria que si bien ya teníamos en un sedimento mayor a 300, aquí viene entonces lo que habían tomado en orina de proteinuria creatinuria. Para la definición de proteinuria no solamente tenemos el uroanálisis de muestra aislada, donde lo podemos, o sea, podemos decir proteinuria significativa en uroanálisis cuando tiene más de 3 cruces o cuando tengo una relación de proteína creatinina en muestra aislada mayor a 2. Lo normal es que en los niños menores de 2 años esta relación sea menor a 0,5 y en los mayores de 2 años a 0,2. A partir de esos niveles yo empiezo a decir que puede haber una proteinuria leve, moderada, severa, pero como habíamos visto dentro de la fisiopatología del nefrótico, las proteinurias que tienden a tener los niños son masivas. Entonces, para yo poder definir proteinuria masiva con esta relación, debe ser mayor a 2. Nuestro paciente está en 4,6, o sea, entra la duda de, bueno, ¿será que sí está teniendo una proteinuria masiva? ¿Qué llama la atención? Que yo les había dicho que así como hay eliminación masiva de proteínas, eso implica que haya un descenso también a nivel sérico de proteínas. Pero nuestra albúmina, si bien está bajita, no está tan marcadamente disminuida, solamente un punto por debajo del nivel de referencia. Entonces aquí nos entra, digamos, como para capsulita de tener en cuenta, puedo tener falsos positivos en una proteinuria. ¿Qué me puede generar falsos positivos en una proteinuria? Entonces, la Asociación Española de Pediatría nos da esta tablita sobre qué me puede causar falsos positivos y falsos negativos para los niveles de proteinuria. Orina muy concentrada,
orina alcalina. En el caso de nuestro paciente, entonces la hematuria macroscópica puede ser un falso positivo para esta proteinuria que estoy evidenciando acá. Contaminación, tanto por jabones como por antibióticos. Y dentro de los falsos negativos, es decir, que sí tengo una proteinuria, pero que el laboratorio o el resultado pues no me lo evidencie, una orina muy diluida, microalbuminuria o proteínas de bajo peso molecular que no se puedan detectar en el químico de la orina. Entonces hasta ahí digamos que si bien es elevada, lo dejamos ahí con el interrogante de si realmente puede ser un nefrótico o no. Y por último, entonces agregamos un nuevo problema a nuestro listado de problemas y es que está cursando con una lesión renal aguda. Recordemos que venía con una creatinina del sitio de remisión de 0,85, con nosotros en 0,83. Eso nos da una tasa de filtración glomerular de 72,1. ¿Cómo sé si para mi niño de 10 años esa tasa de filtración es normal o no? ¿Y cuánto es lo mínimo que puede tener? Entonces, la Asociación Española de Pediatría nos da esta tabla por grupos etarios, donde nos muestran los niveles promedios de creatinina y de tasa de filtración glomerular. Entonces, si miramos la tasa de filtración glomerular, lo mínimo aceptado para este paciente es de 130 y estamos en 72,1. O sea que sí estamos cursando con una lesión renal aguda. Listo. Entonces, con nuestro listado de problemas ya, digamos, resueltos e interrogados, volvemos nuevamente entonces a mis dos posibles diagnósticos. Cada una de estas enfermedades se caracteriza por una triada que explicamos en la fisiopatología y que es lo que nos va a dar peso a cuál de las dos puede ser. Entonces, para el nefrítico, la triada es que cursa con hematuria. Recordemos que siempre, siempre hay microhematuria y en el 40% macrohematuria. Puede cursar con edema, pero si vemos la diferencia con el nefrótico, tiende a ser un edema que no es tan marcado ni tan generalizado y puede tener hipertensión, pues tiene hipertensión arterial, por eso hace parte de la triada. Entonces, nuestro paciente clínicamente está cursando con un síndrome nefrítico, cumple con la triada que nos da, pero adicionalmente ya vimos que hay un descenso de la tasa de filtración glomerular, entonces es decir, también tenemos una oliguria y sí nos describen que puede haber proteinuria, pero en rango no nefrótico, entonces ya vimos que podemos tener un falso positivo y que si bien clínicamente la mayoría de los criterios nos dan para un síndrome nefrítico, pues digamos que hay que estar pendiente de que este valor no se nos pase para un nefrótico. Dentro del nefrótico, entonces la triada descrita es que haya una proteinuria y que esa proteinuria debe ser de características masivas. Decimos masivas cuando es, bueno, estos valores ya habíamos visto que podemos definir proteinuria por el uroanálisis, por relación de proteinuria-creatinuria, pero digamos que el método más sensible es la medición de proteinuria en orina de 24 horas. Entonces, estos valores que nos da la Asociación Española de Pediatría precisamente es para orina de 24 horas, que sea más de 50 miligramos por kilo día o más de 40 miligramos metro cuadrado hora. Recordando pues las otras dos definiciones. El edema, que a diferencia del nefrítico, entonces tiende a ser más marcado, que puede llegar incluso a la sarca. Entonces, como les comentaba, secundario a la proteinuria masiva puede haber hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia se describe con valores menores de 2 gramos decilitro. En algunos otros, digamos, literatura lo describen como menor a 2 gramos por decilitro, porque hay una pérdida de las proteínas del suero. Puede presentarse hematuria, sin embargo, es mucho menos frecuente que en el nefrítico, que acá sí es, digamos, criterio. Y como les comentaba, entonces puede haber hiperlipidemia por la respuesta compensatoria del cuerpo, con tendencias tromboembólicas y tendencia a infecciones por también la pérdida de inmunoglobulinas en orina. Entonces, hasta aquí, clínicamente, nuestro paciente está cursando con un síndrome nefrítico, cumpliendo la mayoría de los criterios. Sin embargo, digamos que cuando revisaron esos laboratorios de ingreso, pues aún quedó la duda por los niveles de proteína, si podía estar cursando con un síndrome nefrótico y entonces digamos que complementaron un poquito más esos laboratorios. Entonces, para el día siguiente, 3 de septiembre, tenemos entonces un control de perfil lipídico que está en rangos normales, con esto entonces un criterio menos para que sea nefrótico, electrolitos que están normales y empezamos a ver una tasa de filtración que empieza a mejorar, con una creatinina que empieza a disminuir. Una ecografía de vías urinarias que no evidencia alteraciones. Para el 4 de septiembre, entonces, tenemos resultado de una proteína en orina de 24 horas, como les había comentado, pues ese es el, digamos, el estudio más sensible que hay para poder definir si realmente hay proteinuria.
Pero miren que esta muestra fue recolectada el día anterior, el 3 de septiembre. Entonces, como ya habíamos visto, dentro de los falsos positivos está la hematuria, pues claramente nos dio un valor marcadamente elevado para lo esperado en el niño. Si uno hace el cálculo por miligramos kilo día para el peso del niño, nos da que hablamos de proteinuria masiva con 2.300 para este niño y él tuvo 4.466. Entonces, pues sí, elevado. Y vuelven a repetir entonces proteinuria y creatinuria en muestra aislada, y ya vemos que la relación pasó de 4.6 a 2.57. Entonces eso nos tumba, digamos, esta proteína de 24 horas, porque pues ya la relación va disminuyendo. Entonces probablemente ya su proceso inflamatorio ha ido mejorando, eso ha ido entonces que la depuración de proteínas sea menor, y pues que los valores que tenemos iniciales ya están llegando a lo que debe ser para su cuerpo normal. Y a las 72 horas, recordemos que este paciente ingresó el 2, a las 72 horas de estancia, de vigilancia, de manejo, entonces ya podemos ver un uranálisis que sí nos sigue mostrando hematuria, pero que ya las proteínas pasaron de 500 a 100, con un poco de esterasa leucocitarios, pero sin ninguna otra, digamos, alteración en el sedimento. Entonces, ya habiendo hecho, digamos, tanto el diagnóstico clínico como paraclínico de que nuestro paciente está cursando con síndrome nefrítico, ¿cómo va a ser ese tratamiento inicial? ¿Cómo debo tratarlo? Inmediatamente ingresa. Esto va haciendo en conjunto, ¿no? A medida que voy haciendo la lista de problemas, tengo que ir tratando a mi paciente. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Primero, no restringe a nuestro paciente de alimentación. Dieta normoproteica, normocalórica, porque si bien puede estar teniendo algo de pérdida de proteínas, pues hay que garantizar, digamos, compensar. Pero algo muy importante es que sea baja en sodio. Ya vimos que el aumento, pues dentro de la fisiopatología, la reabsorción de sodio, es la que nos va a generar ese estado de hipervolemia en el paciente y de hipertensión arterial. Entonces, si bien no se restringe ni proteínas ni calorías, sí se restringe sodio a 2.000 equivalentes por kilo día, pues que eso corresponde a una alimentación sin sal, ya que los nutrientes del día pues deben garantizar que uno reciba esos nutrientes. Entonces, alimentación sin sal, rica en proteínas y calorías. Nuestro segundo paso, restricción de líquidos. Entonces, ya hablamos que dentro de la fisiopatología del edema y la hipertensión arterial está la hipervolemia. Entonces, paso importante pues para el manejo de estos pacientes es no sobrecargarlos de líquido, porque eso me va a empeorar su condición. Entonces, ¿qué nos dice la literatura de aporte de líquidos para 24 horas? Ponga las pérdidas insensibles, ni siquiera las basales, pérdidas insensibles más 2/3 de la diuresis. Como nuestro paciente pues ingresaba remitido, nosotros debimos haber iniciado solamente con pérdidas insensibles. Eso se traduce a que sean entre 400 y 600 mililitros metro cuadrado día, y eso lo divido pues en las 24 horas para que me dé el volumen por hora. A medida que nuestro paciente pues está en la estancia, con el gasto urinario es que vamos, digamos, a ir haciendo esa reposición de las pérdidas urinarias que está teniendo. Nuestro tercer pilar del tratamiento, entonces, el manejo diurético. Así como hacemos restricción de líquidos para disminuir la hipervolemia, entonces se debe dar el manejo diurético también para disminuir volemia. Recomendados diuréticos de asa, furosemida, a dosis de 1 miligramo kilo día intravenoso. Estos tres pilares, sobre todo estos dos, no es que yo dé la indicación y lo veo mañana. Esto debe ser un manejo dinámico porque debo estar revisando que mi paciente, si bien ya dijimos que clínicamente es un nefrítico, no tenga complicaciones asociadas. En el caso del nefrítico, pues por hipervolemia, las complicaciones son por sobrecarga de volumen, que no esté cursando con edema pulmonar, con insuficiencia cardíaca congestiva, o que haya deterioro de la filtración glomerular. Entonces, esto debe ser dinámico, que ya les muestro en la siguiente diapositiva cómo lo vamos a hacer. Y en algunos de los casos, no siempre, el manejo antihipertensivo. ¿Cuándo voy a usar manejo antihipertensivo? Cuando a pesar de hacer la restricción y el uso de diuréticos, sigo con tensiones arteriales elevadas o estoy cursando con una emergencia hipertensiva que amerite la intervención inmediatamente. Entonces, el tratamiento, digamos, es recomendado es que sean, si estoy teniendo un proceso vasoactivo en mi cuerpo, que sea un vasodilatador. El nifedipino es el recomendado, dosis de 0,25 o 0,5 miligramos kilo día oral. Y entonces, como les comentaba, ¿cómo va a ser el seguimiento de este paciente? Se recomienda que sea por lo menos
de 4 a 6 horas durante las primeras 48 horas. ¿Qué es lo que voy a estar evaluando en ese tiempo? ¿Cómo está mi paciente? Si estoy cursando entonces con signos de sobrecarga hídrica que ya me cambien la condición y la evaluación del paciente. El peso, importante cada 6 horas de estar evaluando si estoy perdiendo peso o si por el contrario estoy ganando y que entonces deba reevaluar mi tratamiento y mi paso a seguir. La tensión arterial, también evaluar entonces si hay persistencia de la tensión arterial o aumento de estas cifras tensionales o que esté cursando con una emergencia hipertensiva. Y por último, el gasto urinario, que como les comentaba, hace parte de la reposición hídrica, que debemos garantizar que haya un gasto urinario mayor a 1 cc por kilo o. No sé si hasta ahí fue una duda, pregunta, inquietud. Bueno, volviendo al caso de nuestro paciente, yo quise traer como cómo así había sido como el récord de su estancia en los 4 días que estuvo con nosotros. Él ingresó el 2 en horas de la noche, entonces este gasto que tenemos es más o menos desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces ingresa, el paciente desde el ingreso se hace un muy buen enfoque clínico, se empieza a tratar como un síndrome nefrítico con la restricción de líquidos, con los diuréticos. Entonces vemos que siempre se mantuvo con adecuado gasto urinario. A medida que él iba, digamos, manteniendo su diuresis, pues íbamos disminuyendo o reajustando la dosis de furosemida. Vemos también entonces cómo las cifras tensionales, si bien había ingresado con tensiones de 120-80, en algún momento alcanzan tensiones de 147-99. Ya para el final del segundo día estábamos con tensiones de 110-59. Entonces, digamos que dentro de la vigilancia, pues eso fue mejorando. Para nuestro tercer día, entonces ya las tensiones eran mucho menores, con un promedio o con una tendencia entre 104 y 120 para la sistólica y 62-80 para la diastólica, y empezamos entonces a ver una pérdida significativa de peso a las 48 horas de tratamiento. Y a las 72 horas de tratamiento, que fue cuando vimos el uroanálisis que ya nos mostraba un descenso de proteínas con persistencia de hematuria, las tensiones arteriales se mantienen en rango para su grupo etario y con una pérdida progresiva de peso. En ese momento se le da salida al paciente, se indican nuevamente seguimiento ambulatorio. Todos estos, digamos, estos cambios, sobre todo los cambios del daño glomerular, tienden a tener una mejoría hacia las 4 o 6 semanas. Entonces, más o menos en ese tiempo es que uno deja el control nuevamente con todos los estudios para poder evaluar si realmente hubo una resolución o si hay persistencia de los síntomas y pues que ya esté cursando con alguna otra complicación. Listo, hasta aquí nuestra presentación de caso. Entonces, dentro de los mensajes para llevar a casa, yo quise repartirlos como dentro de las dos temas que vimos, tanto el clínico como el de seguridad del paciente. Entonces, para los mensajes clínicos, recordar que el síndrome nefrítico entonces se caracteriza por inflamación de los glomérulos, la triada característica que es hematuria, hipertensión, edema y disminución de la tasa de filtración glomerular, que requiere un tratamiento rápido precisamente para evitar que haya un daño progresivo del glomérulo y que esta función renal incluso pueda terminar en diálisis, y que la detección precoz y la intervención médica adecuadas son fundamentales para mejorar el pronóstico y evitar las complicaciones a largo plazo. Y en cuanto a nuestro tema de la seguridad del paciente, pues cabe resaltar la importancia de proteger a los pacientes de otros daños prevenibles en el entorno de salud, hacer un llamado a la atención pues, para mejorar nosotros desde la atención sanitaria, de fomentar prácticas seguras, de la formación a los profesionales, de crear entornos que sean apropiados para poder garantizar diagnósticos seguros, y que la seguridad debe ser una prioridad en la atención médica para reducir riesgos y mortalidad. Y sí. No sé si tengan dudas, preguntas. Señor. Claro, el manejo del síndrome de Mantrose es un crítico de nuestro tipo de principio, la duda es el tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento es diferente si es crítico, por definición, pero restricción hídrica, por definición de nefróticos, y pobres. Que si yo restringo líquidos, también por eso me probablemente llegue a fallar.
pero realmente a veces parece simple, pero no es siempre fácil tomar la decisión de qué hago con ese paciente que es hinchado. O si, por ejemplo, el síndrome de Mataró por una desnutrición severa, lo mismo, yo le pongo diurético, probablemente. Entonces, como ser muy juiciosos en la primera etapa y tratar de determinar cuál corresponde a la prescripción. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos mañana en una nueva sesión. No, ya, ya lo pausé. Creo que estamos aquí. Ah, descargué la plantilla y escribí. La idea se la y por ejemplo, ¿cómo me sale? No me sale, no vale. No me sale esto. Ah, ya. Así, y esto, yo quiero hacer esto a la mía. ¿Dónde está? Mira, no son las ahí. No, esto porque es así, esto. Mira, yo tengo, mira lo que yo tengo. Ya. Sí. Yo aquí tengo en descarga algo que se llama pedacillo. Entonces yo en algún momento cuando fui a preparar mi primer slide descargué algo que se llamaba línea del tiempo. Mira, lo uso en la autora no, todo lo que ella diga, sí, ya. Y, sí, espérame. Yo descargué algo que se llama línea del tiempo, ¿sí ves? De la siguiente charla. Graphic, yo busqué por ahí por slide, busqué línea del tiempo porque quería hacer para mi primer caso clínico línea del tiempo. Bien. Y mira, negro, aparecen varias figuritas. Mira, aparecen así, yo de esta pachita, copio la diapositiva. Sí, miren este otro, mira este otro. Aquí, mándame aquí.